tú como cristiano. Pablo lo está, como quien dice, saltando. Y Pablo le dice a esta iglesia, en esta epístola, yo estoy maravillado con la forma que ustedes están actuando. Porque no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio, el único evangelio que hay, ha sido vituperado, ha sido corrompido. Me llama la atención de que en el tiempo de Pablo, Pablo escribe esta epístola. Si usted me habla 500 años luego de que Pablo haya muerto, yo entiendo una iglesia que se desvíe. Yo entiendo que hoy, 2000 años luego de que Cristo haya muerto, la iglesia esté corrompida. Pero ¿cómo es que Gálatas en el tiempo de Pablo, que vieron a Pablo, que saben que Pablo está vivo y que puede visitarlo a ellos, se corrompe tan fácilmente? ¿Cómo es posible que esta iglesia, conociendo a los apóstoles que vieron a Jesucristo, se están corrompiendo? Hermano, no estamos hablando de la iglesia de hoy en día, que vamos a hablar de ella, o vamos a hablar de nosotros. Estoy hablando de la iglesia en el tiempo de Pablo. Ustedes recuerdan que cuando Pablo va en el libro de los Hechos a Jerusalén, y hay unos hermanos que los quieren evitar porque hay una profecía de que así se le hará al varón. Y él dice, los hermanos dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a atar, te van a matar, te van a meter en la cárcel. Y los hermanos, por amor a Pablo, le dicen, no vayas, Pablo. Y Pablo dice, no, quítense de mi camino. En fin, Pablo da una profecía y Pablo dice, porque yo sé que luego de mi partida, de ustedes mismos se levantarán. Hermano, suena duro. Pablo está hablando con discípulos, Pablo está hablando con hermanos, Pablo está hablando con creyentes. Y le está diciendo, de ustedes mismos se van a levantar, que van a guiar mal al pueblo. Pablo, ¿cómo es posible? A veces olvidamos lo que la Biblia nos advierte. Dicen por ahí el mundo, un proverbio muy popular, el que se lleva de consejo, muere de viejo. Y Pablo le dice una advertencia a los discípulos, ¿qué va a pasar luego de su partida? Y ellos no se llevan. Hoy en día tenemos la Biblia, palabra inspirada por Dios, no de hombre, escrita por mano de hombre, inspirada por el Espíritu Santo. Porque Dios guió a cada uno de los que escribió. Bien, ¿cómo es posible que si tenemos la palabra viva de Dios, la iglesia tenga un evangelio corrompido? No es posible, yo diría. Si usted y yo conocemos la Biblia, ¿por qué hoy en día se predica un falso evangelio? ¿Por qué hay pastores? ¿Por qué hay ministros? ¿Por qué hay algunos predicadores que están enseñando un falso Cristo? ¿Sabe la respuesta? Porque hay un pueblo que lo recibe. No hubiese un pastor si no hubiese una congregación, amén. Pero hay congregaciones donde se acepta lo que el pastor diga, aunque esté mal. Y nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios está escrita para ser guía a nosotros. Lámpara es a mi camino tu palabra. No la palabra del pastor. No el libro bueno que leí de fulano. No, no. La lámpara del cristiano es la Biblia. ¿Y qué pasa cuando no andamos con la lámpara? Andamos en oscuridad. ¿Y qué pasa en la oscuridad, hermano mío? Que usted no sabe quién es aquel o quién es aquella. Porque en la oscuridad todos somos iguales. Y si usted no sabe quién es quién, fácilmente es confundido. Pero cuando andamos en la oscuridad también hay que recordar que hay una voz que nos llama y debemos reconocer. Usted no ha visto cuando la palabra dice, salí del medio de ellos, pueblo mío. Dios le está hablando a la conciencia, Dios le está hablando al espíritu. Hay dos historias que quisiera tocar en estos minutos rápidamente, de ver, para demostrarle a ustedes que hay alguien que no ha cambiado su estrategia. Hay alguien que desde el principio del mundo ha sido el mismo, mentiroso, ladrón y destructor. La gente se asombra de lo que pasa hoy en día en las congregaciones. Hermano mío, Satanás nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Padre de mentira y mentiroso. En contra de todo lo que es Dios. No en algunas cosas. Y creemos que Satanás está en los bares, está en las discotecas, está en el mundo. No, no. Él se viste de luz.
Porque si hay algo que él quiere es corromper lo que Dios ha creado. Se lo voy a demostrar. No crea solo en mi palabra. Si usted quiere acompañarme en Génesis capítulo 3, dice rápidamente, Génesis 3 del 1 al 7, miren aquí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuchen bien, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ah, ok, entendí mal. Leí la Biblia y entendí mal el mensaje. Qué bueno que hay una serpiente que me va a dar la traducción bíblica. Porque como en ese tiempo estaba el griego, el hebreo, el arameo, pues hay una serpiente tan buena que quiere darme la buena interpretación de la palabra de Dios. Gloria a Dios por la serpiente, amén. Cuidado si dice amén. La serpiente en la Biblia es el diablo, desde el principio hasta el fin. Es lo que Dios es con que se representa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron higuera e hicieron delantales. Problema 1. Se predica una palabra. ¿Quién la predica? Jehová. Hay un mandamiento. ¿Quién lo da? Dios. ¿Quién lo recibe? El hombre. Es un pacto entre Dios, la mujer y el hombre, Adán y Eva. No hay nadie más en ese pacto, Dios y el hombre. Y Dios ordena y dice, coman de todo lo que quieran, pero no toquen ese árbol. Mi hermano mío, si hay algo que a nosotros nos abre el apetito, es cuando nos dicen, no haga eso. Lo primero, y no vean a los niños. Sí, los niños son así, no. Se lo voy a demostrar que aún nosotros somos así. Si a nosotros nos dicen, entra por esa iglesia, y la iglesia tiene 4 o 5 puertas de diferentes cuartos, decimos, rooms, para los niños, los jóvenes, lo que sea. Y viene la visita y nosotros decimos, ese cuarto que está ahí, ese lugar es para los niños, ese es para los jóvenes, este es para actividades, pero ese no puede entrar nadie. Le garantizo que cada uno va a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué ese cuarto está cerrado con llave? Porque no dice oficina pastoral, no dice nada. Y le entra a uno curiosidad. Y ya la curiosidad estaba. Lo que pasa es que Satanás le ayudó a que la curiosidad cometiera el pecado. Cuando Dios ordena al hombre y a la mujer no hagan algo, viene el primer intérprete bíblico. ¿Sabían esto? Porque ahora le dice, mire el árbol, qué bueno está. ¿Con qué? Y miren la pregunta, ¿con qué? O sea que fue Dios en verdad, está sembrando cizaña. ¿Se acuerdan del trigo y la cizaña? Hay alguien que siempre siembra cizaña en el cuerpo de Cristo. ¿Con qué? ¿Y saben lo que significa en español? ¿Y será verdad que Dios dijo eso, Eva? ¿O tú lo malinterpretaste, Eva? Eva, no fue lo que quiso decir Dios. Es que Dios sabe que si lo comen serán como Él. ¡Qué ofertota! ¡Wow! ¡Qué oferta más buena! Si tú comes ese árbol, tú vas a ser como Dios. ¡Qué ignorantes somos! Porque ya ellos eran a semejanza de Dios. Y tenían perfecta comunión con Dios. No necesitaban ayuda del diablo. Disculpen, hermano, pero tengo que decírselo como es. No necesitaban ayuda de nadie. Dios hablaba con Adán y Eva como usted hablaba conmigo. Tenían una comunión perfecta porque no había pecado en ellos. Pero escucharon una voz que no era la de Dios. Y si Dios te dijo a ti lo mismo que dijo Cristo, escrito está, ¿por qué andamos escuchando voz de hombre? ¿Por qué se nos tiene que interpretar lo que ya claramente está escrito?
Les voy a dar un ejemplo. Jehová dice, seré santo porque yo soy santo. Y buscamos hoy en día y sabemos que la santidad es separación para Dios. Pero necesitamos que un profeta o fulano o fulana nos interprete qué quiere decir eso. Y viene el enemigo bien cauteloso y dice, no es lo que ustedes han entendido todos estos años. No, 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 no. Es más sencillo que eso. No se tomen tan a pecho la palabra de Dios. Y cuando escuchamos palabra de hombre, olvidamos que la Biblia es lo que a nosotros nos gobierna. No hombre alguno. Y si el hombre no da interpretación que es bíblica, no es interpretación de Dios. Qué sencillo el evangelio, ¿verdad? Pero Eva le hizo caso a quien no tenía que hacerle caso. En vez de decir, Dios mandó y yo obedezco, dijo, no, la oferta suena buena. Y no solo pecó ella, sino que agarró al marido y le dijo, aquí vamos a comer los dos. ¿Qué pasó? Tenemos el ADN del pecado en nuestras vidas. Vamos a seguir adelante, porque le dije que le iba a dar 2 ejemplos. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, que yo sé que muchos de ustedes no leen mucho el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros. ¿Sabían eso? En el Antiguo Testamento encontramos muchas cosas que podemos aprender para que no nos pase lo mismo. Miren, cuando Dios habla, cuando Jehová habla, no se retracta. Y yo le dije a ustedes, le he dicho varias veces, que si alguien dice soy profeta, la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Porque si no se cumple lo que el tal profeta ha profetizado, no se ha equivocado Dios, se ha equivocado el hombre. Porque Jehová no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. No, no, hermano, lo que Dios dice se cumple al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Hay en Primera de Reyes, rápidamente, hay unos versículos que quiero leer rápidamente. Pero para que ustedes tengan una idea, en el capítulo 13 de Primera de Reyes hay un profeta. Y el profeta va al rey para dar una profecía. Sale de la casa del rey, va camino a su casa, pero pasa algo. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo. Tú eres un pecador, rey, y Dios no quiere que yo comparta con lo que tú estás haciendo. Ni comeré mi pan, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Fíjense bien, Dios envía a este profeta a dar una profecía al rey de Israel en este tiempo. ¿Qué pasa? Que el rey se revela, para no hacerle el cuento, como dicen por ahí, la historia muy larga. Y luego que el rey lo señala, se le queda la mano seca. El profeta ora al Señor y la mano se le es compuesta. Y luego el rey dice, ven y come conmigo y bebe conmigo. El profeta dice, no. Profeta, ¿por qué no? Porque me lo dijo papá. Miren qué sencillo. Pero ¿por qué no, profeta, si te está invitando el rey? No, no, no. Aunque me invite el presidente, el rey y lo que sea. Si Dios me dijo que no, es que no. ¿Se recuerdan de un maestro bien bueno en la Biblia que siempre decía, escrito está? Siempre decía, escrito está. Porque la palabra de Dios no puede retornar vacía. Bien, sigo. El 11 dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y lo contó que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y yendo tras del varón de Dios, le halló sentado debajo de una encima y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Primer problema. Si este viejo profeta era profeta, ¿por qué Dios no le reveló quién era el varón de Dios? Oigan cómo él dice, ¿eres tú el varón de Dios que me contaron mis hijos? Eso se llama adivinar. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Miren lo que responde el profeta nuevamente. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni beba agua allí, ni regrese por el camino de donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, ¿ja? ¿Hay profeta de Dios que sea mentiroso? No. Los profetas de Dios no mentían.
Porque los profetas de Dios solo hablaban palabras de Jehová. Y hablaba cuando Dios le daba que hablase. Si no, se quedaban calladitos, porque Dios no ha hablado. Los profetas del Antiguo Testamento eran altos parlantes que hablaban solamente cuando el Espíritu le decía que hablar. Y estas palabras están registradas en la Biblia. Y hay un problema con este profeta. Primero adivinó. ¿Eres tú el profeta? Primer, como dicen por ahí en inglés, red flag. Déjame poner atención. Segundo, le miente. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Ay, ay, ay. Diciendo, tráelo contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él, comió en casa y bebió agua. Espérate, profeta. ¿No dijiste tú al rey que ya Jehová te había dicho, no coma ni beba en este lugar? Y si el mismo Dios que te habló, ¿por qué Dios no te confirma que él cambió de idea o de parecer? ¿Por qué si Dios y Jehová te habló y te reveló, por qué necesitas tú que hombre te revele algo distinto a lo que Dios ya te ha dicho? Por eso vuelvo y repito, ¿por qué hoy en día no decimos escrito está, profeta? Fulano, escrito está. La palabra tiene que cumplirse. ¿Sabe por qué no decimos escrito está? Porque escrito se sabía la palabra y usted y yo no la sabemos. Y cuando viene alguien por ahí a decirnos, como dicen, a susurrarnos en los oídos, no podemos decir escrito está porque no sabemos la palabra. Y Jehová dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la iglesia está llena de falta de conocimiento. Señor, úsame. Señor, dame. Señor, lléname. ¿Para qué si Dios no puede confiar en nosotros? Lo que Dios deposita en nuestra vida es tan valioso que tenemos que estar listos para recibirlo. Dios no derrama de su gloria en cualquier vaso. Tienen que ser vasos de honra. Y lo de Dios, hermano mío, es muy importante para Dios derramarlo y darlo a cualquiera. ¿Lo quieres? Trabaja. Porque lo de Dios cuesta. Ora y encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Ahora hay un problema con este profeta, que se fue a comer a beber lo que Dios le había dicho que no haga. Tenemos que saber que la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias. En el Antiguo Testamento hay muchas leyes que nosotros decimos hoy en día, wow, pero Dios era duro. Como decimos en la iglesia anteriormente, el Jehová del Antiguo Testamento era como rajatabla. Gracias a Dios por la gracia de Jesucristo. Porque por esa gracia hacemos y deshacemos y Dios sigue siendo bueno. No el Antiguo Testamento. A los infieles se apedreaban a los dos. A los mentirosos. Al que robaba. Jehová decía, no, lo van a traer en el medio de la congregación al pecador y lo van a apedrear todos. ¿Sabe por qué Dios hacía eso? Para que sirviera de escarmiento. Para que los demás dijeran, yo mejor le soy fiel a mi esposa, porque si me encuentran, me apedrean. Y ya no era que la esposa yo quería o no quería. No, yo la voy a amar aunque no quiera. No. Porque había un temor al pecado. Porque el pecado traía consecuencias. Y hoy, como estamos en la gracia, no entendemos que aunque estamos bajo la gracia, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y seamos juzgados por todas las obras, dice Pablo a los Corintios. No, Dios es bueno. Y ya yo soy salvo y yo estoy al cielo ganado. Yo tengo que olvidarme de todo. Derechito voy para el cielo. Cuidado si es para el cielo. Porque hay dos caminos. Y más fácil le dice para abajo que dice para arriba. Para arriba hay que escalar. Y hay un cántico que dice, vamos escalando peldaños. Hay que escalar. Para abajo usted se bata de boca, como dicen por ahí. Pero para arriba, hermano, hay que poner la mirada en Cristo y serle fiel hasta la muerte. ¿Qué consecuencia trajo? Consecuencias que dan pena. Dice el versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde. Hermano, pero rebelde Jehová, pero aquel hombre me dijo que era tu profeta y que era tu palabra. Pero no fue lo que Dios te dijo. Y si Dios te dijo algo, Él no se va a arrepentir.
Y si Dios dice algo en su palabra no se contradice. Si Dios dice que el adulterio, que el divorcio, que la fornicación, que la mentira, que la vanidad, que el odio es pecado, no importa quién te diga lo diferente, es pecado, porque ya está escrito. No, estamos en el siglo XXI y hay que entender la generación donde estamos. No, la generación donde estamos tienen que entender la palabra de Dios. Sencillo, porque Jehová no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y pasará esta generación, pero dije Cristo, mi palabra, ni podemos comprometerla. Y clamó el varón de Dios a Jehová, que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres, ni pan que bebiera agua, ni entrarás tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Sé que hay muchos que dirán, pero Dios, los ateos y los inconversos dicen, ¿ves por qué yo no le sirvo a un Dios así, cruel? Un Dios despiadado, un Dios que le quitó la vida a un hombre que era fiel. Sí, pero lo que tienen que entender, aquellos que nos siguen en las redes solamente son amigos, visitas, y no han recibido a Cristo como sus salvadores, tenemos que entender y hacerle entender a las personas es que el pecado trae consecuencias. Que la desobediencia a la palabra y los mandamientos de Dios van a traer consecuencias a tu vida. Si tú eres un ladrón, podrás robar cuantas veces quieras, pero el día que te agarren, te van a meter preso. No importa que tú ores antes de meterte a la casa a orar, a robar. Estás robando. Señor, entiende, Padre, esta mentirita blanca. Porque tú lo sabes, tú sabes que no tengo de otra. Tú tienes de otra, nos mientas. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Prefiero serle fiel a papá que estar bien delante de los hombres. Hermano, el evangelio es para valientes, no es para cobardes. No es para cobardes. El cobarde, el Señor le dijo a Gedeón, mándalo para la casa, porque van a quitar la valentía de los demás. Van a desanimar a los demás. ¿Tiene miedo? Vete para la casa. Esto es para valientes. Y Jesús dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay que ser valiente cuando el mundo te odia porque tú eres cristiano. Hay que ser valiente para poner la otra mejilla cuando te dan por la derecha. Hay que ser valiente para seguir con tu cabeza en alto cuando la familia te odia porque tú te has convertido en uno de estos locos cristianos. Hay que ser valiente para sentir gozo en Dios cuando te han matado un familiar, un hijo, una esposa, diciendo yo sé que mi Redentor vive. Ese es el evangelio. Esa es la valentía que estoy hablando. No es valentía humana, hermano, sino diciendo yo sé que aquel que me llamó un día me dará mi recompensa. Y aunque este varón era un profeta de Dios, desobedeció a Dios. Porque la palabra que ya Dios le había dado, se la dio un hombre. No vino palabra de Dios. Cuando Pablo, y lo tuve que poner bien bonito aquí en la pantalla, Pablo le dice a los Gálatas, cuando comenzamos al principio, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren la advertencia de Pablo. Hermano, vuelvo y repito, si me permiten. Fallamos por falta de conocimiento. El conocimiento es sabiduría y no podemos conocer a Dios sino por medio de su palabra. Miren la advertencia de Pablo. Si uno de nosotros, ¿sabe lo que está hablando Pablo? En tiempo de Pablo, lo que tenían autoridad sobre las iglesias eran los apóstoles. Eran los fundadores y ellos tenían la doctrina de Jesucristo. Por eso Pablo le dice, el evangelio mío no fue de hombre, sino del mismo Señor. Bien, Pablo está diciendo, si yo y los que están conmigo le traen a ustedes, mis amados,
un evangelio distinto del que ya yo le he presentado, pero no se queda ahí. Pablo también dice que si un ángel del cielo, qué cosa que Pablo no dice si un demonio, porque es sencillo, si un demonio se para en un altar a decirle algo, usted va a decir, no, usted es un hijo del diablo, usted es un demonio, yo no voy a escucharlo, ¿verdad que sí? Pero si un ángel le dice así dice el Señor, usted va a poner atención porque es un ángel y se supone que los ángeles dicen la verdad de Dios. Pero Pablo está dando una advertencia tremenda en este momento porque dice que si un mismo ángel viene del cielo y predica, enseña o te dice algo que va en contra de lo que ya está escrito, no importa que sea el ángel más lindo que tenga la sala más larga. El mismo Satanás se viste como ángel, no ángel de oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener pendiente? Que ya Pablo nos advirtió de que iban a venir. Pablo le está diciendo a los Gálatas, lo que estoy sorprendido es lo que ustedes han hecho con estas personas, que le han puesto atención, que lo han escuchado y lo están siguiendo. Pablo no se sorprende de que ya estén corrompiendo el evangelio, porque el mismo Pablo dice que teníamos que tener cuidado de los lobos que se visten como ovejas. Ya Pablo nos advirtió. La maravilla de Pablo es lo que las personas, los miembros están aceptando. Pablo está diciendo, ustedes están sentados ahí, están recibiendo un falso evangelio como que no es nada. Y eso me maravilla, porque eso no fue lo que yo le enseñé a ustedes. ¿Ven la maravilla de Pablo? En vez de Pablo decir, ustedes han sido buenos cristianos, ustedes se han mantenido en la fe, ustedes van a tener la corona de vida. No, Pablo está diciendo, ustedes se han corrompido. Han permitido que el evangelio de Jesucristo sea corrompido. Hermano mío, podemos decir que un ministro, un pastor o un predicador es falso. Pero si yo estoy en esa congregación y soy parte de esa congregación, también soy parte del problema. Porque se está predicando, enseñando, practicando un evangelio que no es lo que dice la palabra. Y ya Cristo estableció cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de leer, cómo debemos de vivir, para que nadie nos engañe. ¿Cuánto consejo le damos a nuestros hijos, verdad? Para que no le pasen cosas malas en la tierra. Pero cuando se le olvidan los consejos de mamá y papá, porque ellos saben mucho y ellos son grandecitos, ¿qué pasa? Se dan contra la pared. Y ahí vienen las palabras que más nos duelen. Te lo dije. Te lo dije, ¿verdad? Y el nene comienza por ahí llorando. Y uno, te lo dije, hermano mío, y duele más la palabra que el golpe. Y usted ve uno sobándose. Y papi y mami, te lo dije, ¿verdad? Sí. Pues, sóbate. Y más duele cuando vienen ellos con la vara. Hoy en día ya no se usa, pero cuando vienen con la vara, el cincho, la correa, o una ramita de esas que pican mucho y dicen, te lo di. Entonces nos empezaban a enseñar a deletrear. Te lo dije. Picaba. Y te castigo porque te amo. Mami, ¿así tú me quieres? Sí, porque era necesario para enderezarnos. Y Dios, así como el Padre al que su Hijo que ama castiga, así Jehová también nos endereza. Muchas veces no a la manera que nosotros lo queremos, hermano, pero sí a la manera que necesitamos. Tengo que terminar. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Ay, Pablo, tú sí repites lo mismo. Ay, Pablo, ya lo dijiste una vez, ¿por qué repetirlo? Porque son un pueblo de duro cerviz. No, hermano mío, usted lo que está hablando del Antiguo Testamento, no, estoy hablando de la iglesia de Cristo de hoy en día. Hemos olvidado que es separación para Dios y separación para el mundo. No podemos servir a dos señores. O nos encomendamos totalmente de cuerpo, alma y espíritu a Dios, o nos vamos para el mundo. Pero no podemos vivir en dos aguas. Porque el tibio dice, papá, lo vomitaré. Cuidado con esa advertencia. ¿Se acuerdan que una carta Pablo dice, no me canso de repetir lo mismo? Porque es que ustedes no escuchan. Yo me imagino a Pablo. Es que ustedes no escuchan, ustedes son cabeza dura. ¿Cómo me voy a cansar? Si no se lo digo y no se lo recuerdo, se le va a olvidar. Hermano, Pablo era tosco en la palabra. Y aunque era tosco, amaba a sus hermanos.
Y lo que Pablo está haciendo a los Gálatas es, le está advirtiendo, despierten de este sueño espiritual. Están siendo engañados por un evangelio que no es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Satanás. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Desde su caída, ¿por qué cayó? Porque se quiso ser semejante a Dios. Quiso recibir la gloria de Dios. Quiso tener el puesto de Dios. ¿Y qué está haciendo aquí en la tierra? Lo mismo. Quiere hacer todo lo que Dios ha hecho. Y ahora Cristo dice, le he traído las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio. Y el diablo dice, yo también le traje las buenas nuevas, pero de perdición. Suena similar, ¿verdad que sí? Pero no lo mismo. ¿Y sabe el problema? Que él habla bonito. Él predica bonito. Él te habla cositas que quieres escuchar. Pero no es lo que Cristo ha dejado en su palabra. Porque no son palabras de Dios, sino palabras de hombre. Termino con 2 de Corintios. Dice, capítulo 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de maravilla. ¿Recuerdan cómo Gálatas comenzamos? Pablo dice, me he maravillado. Otra vez Pablo dice, no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un diablo. ¿Así que dice? Se disfraza como un demonio. ¿Así que dice? No, se disfraza como ángel de luz. No, pero esa persona no puede ser hijo de Satanás. No, pero esa persona que como habla, no puede ser. No, eso es un ángel en la tierra. Y queremos elevar al hombre más que como se elevó al mismo Cristo. Así que no os extraño si también sus ministros, pues el diablo tiene ministro. Miren, el diablo tiene ministro. Cristo puso 5 ministerios, el diablo también lo tiene. Ay, pastor, no diga eso. Bueno, pues está bien, vamos a leer los versículos nuevamente para que usted no pelee conmigo, sino que pelee con la Biblia. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sé que hay una preocupación. Hermano, ¿y cómo yo sé que el evangelio donde yo estoy no ha sido corrompido? Cristo ya te dio la fórmula. Cristo ya nos advirtió. No dijo, porque llegarán tiempos, no se lleven de aquellos que digan, aquí está el Cristo. Y que Cristo dijo y que Cristo esto. ¿Qué dijo el maestro? Mira sus obras, mira su fruto. Porque el agua salada no puede dar agua dulce. Ni el agua dulce puede dar agua. Miren qué fácil, ustedes la saben. Lo que pasa es que suena bonito. Me encanta como me dice. Parecemos como cuando se enamora a la joven cuando estamos jóvenes. Y le decimos muchas cositas bonitas y el muchacho es un vago, no trabaja, no hace nada, no tiene aspiración. Pero él habla bonito. Y él me dice que me quiere y que me va a bajar la luna. No tiene ni un part-time y te va a bajar ¿qué? Tú vas a tener que trabajar para mantenerlo. No, hermano, es verdad, suena gracioso. Usted, yo lo amo. ¿Y quién vive del amor? Nadie. Hermano, son falsas promesas. No, al hombre no se le dice eso porque el hombre es más sabio. El hombre también cae. El joven de cualquier edad, y sea hembra o varón, caen también, hermano. Mi punto es que cuando se nos dice lo que queremos, lo que tenemos comezón, caemos fácilmente. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. No la palabra de fulano ni fulana, no, la Biblia. Y el cristiano solo tiene una sola lámpara, la lámpara de Jesucristo en su vida. Y si la luz que tú me estás dando no refleja a Cristo, es tiniebla, aunque parezca luz. Y Pablo nos advierte lo mismo que nos dice a los Gálatas. Prepárense, Gálatas, prepárate iglesia, que hay un evangelio corrompido. Ahora, tienes tú que preguntarte, tengo yo que preguntarme, ¿seré parte de este evangelio que ha sido corrompido? ¿Será verdad que hoy en día hay un evangelio corrompido? Quizá este pastor esté hablando fábula. Tal vez estoy hablando cosas sin sentido.
Tal vez este mensaje no es para ustedes o los que nos están viendo en las redes, pero yo te exhorto a que mire lo que está pasando en el mundo. No es que Dios ha fallado, ni que Dios no está haciendo nada. Es que la iglesia de Cristo se ha pervertido. Ya no es pura. Y si no hay una luz resplandeciente donde el alma que viene de afuera llegue y sea cambiada por esa luz que solamente le pertenece al Señor, la luz del hombre no va a poder cambiar a nadie. Porque solamente Cristo cambia el hombre, cambia el corazón, cambia las vidas. Solamente el Señor. Amén. Bueno, Dios le bendiga, iglesia. Dios bendiga a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Quiera Dios que esta palabra sea de gran bendición a nuestra vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra, que siempre es vida a nuestra vida. Es eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Corta, Padre, para los que van, pero también corta para nosotros los que predicamos. Gracias, Padre, porque ella nunca retornará vacía, sino que tú harás lo que tú prometes. Señor, que esta palabra sea viva, que esta palabra dé fuerza, que nos ayude a enderezar nuestros caminos, a acercarnos más a ti, Señor, porque tu venida está cerca. En el nombre de Jesús. Amén.